La temporada 2024 de Fórmula 1 va cogiendo color después de esta segunda presentación que hemos tenido de uno de los equipos. Tuvimos Haas el pasado viernes, hoy lunes tenemos el Williams. Todavía no ha acabado el lunes porque también tendremos Sauber, pero ya se ha presentado el nuevo FW46, el monoplaza de Williams, así que os tenemos que dar todos los detalles y contaros una noticia más muy interesante que ha surgido en el mundo de la Fórmula 1. Así que habiéndoos contado ya todo esto, os enseñamos cómo es el nuevo Williams. Williams ha presentado su nuevo monoplaza, el FW46, el monoplaza con el que esperan seguir la senda que ya se asentaron la pasada temporada, consiguiendo tener un rendimiento mucho más competitivo del que los habíamos visto en el pasado y para de esta forma conseguir resurgir y volver al lugar donde Williams se merece. ¿Lo conseguirán este año? Bueno, ellos ya incluso previamente, James Vowles, su jefe de equipo, había hablado de que esto es algo bastante complicado, pero ya lo han presentado en un monoplaza que hoy nos han enseñado literalmente el coche de la pasada temporada. Esperemos que para Bahrein sí que haya novedades porque no ha habido ni uno en la presentación que nos han hecho. Tan ha sido así que incluso el diseño es exactamente igual, lo único que con algunas rayas blancas que podemos presenciar, que parecía que iba a regresar el blanco icónico de Williams, pero no ha sido así. El diseño que se instauró ya en 2022 con esta mezcla de azules se mantiene, lo único que han aparecido algunas tonalidades blancas y también alguna morada por la parte trasera del monoplaza. Más allá de ahí no hemos visto ninguna novedad. También sí que es verdad que se han presentado los monos de los propios pilotos, que serán blancos. Eso ha sido lo que hemos tenido en la presentación del Williams de hoy, más allá de Albon y Sargent hablando con Will Buxton acerca de sus expectativas para este año, y bueno, pues han dicho que sí que esperan haber mejorado, que lo que ellos han sentido en el simulador ha sido positivo, que ellos ya estuvieron trabajando durante todo el final de la pasada temporada centrados en este coche, que será su objetivo, y que oye, la diferencia se nota, por eso esperamos que en Bahrein haya diferencias a lo que hemos visto en el coche de hoy, pero que todo esto también dependiendo de cómo estén tus rivales, así que no quieren dar esperanzas de si irán bien o si irán mal. Esa ha sido la presentación que hemos tenido en el día de hoy. También se ha enseñado el nuevo casco de Alexander Albon. Los nuevos monos me parecen muy elegantes, por cierto, esos blancos. En sí, el coche, las tonalidades blancas, pues bueno, dentro de lo malo, dentro de lo poco diferente que hay, podemos decir que es algo más elegante gracias a ello. Literalmente, si miras el coche de Abu Dhabi, es igual, o sea, no ha cambiado nada, salvo esas tonalidades blancas que es que son mínimas, y es que ya lo habréis podido estar viendo en las fotografías que os he puesto por encima. Lo que sí que hay diferencia es que hay más sponsors, sí que hay algún más sponsor en comparación con el año pasado, a la final de temporada, pero si lo comparas a estas alturas del año, cuando se hizo la presentación de Williams al de ahora, sí que hay un gran cambio, porque a medida que avanzaba la temporada, Williams consiguió adquirir algún cambio extra. También comentaros que se les ha vuelto a filtrar las fotografías del coche antes de tiempo. A Williams siempre le pasa lo mismo, no entiendo por qué lo hacen, y os vamos a enseñar las diferencias de Williams y enseñaros que no hay diferencias, que el coche que nos han mostrado, por lo menos mi sensación, esto es el análisis que yo os hago, pero yo lo que he podido encontrar es que es exactamente el monoplaza de 2023. Vamos a poneros las imágenes y bueno, pues estamos viendo aquí el monoplaza de Williams que nos han presentado, ¿no? Esta ha sido la fotografía inicial que ya estamos viendo, y si lo comparamos con el de la pasada temporada, esto es Brasil. Os voy a intentar siempre poner las fotos más recientes, pero bueno, una así de esta manera frontal, lo más cercano que tenía era Brasil, y lo vemos que es similar. Lo vamos a ver mucho más en detalle en otras fotografías que veremos ahora, pero es que los pontones son los mismos. La única diferencia que yo medio he podido encontrar son los alerones, pero el alerón trasero, dependiendo de la carrera, es exactamente igual, o sea que es decir que dependiendo de la carrera iba cambiando un poco, de más o menos carga, lo iremos viendo, y el alerón delantero sí que no lo he encontrado exactamente igual. Si os fijáis aquí, no es exactamente igual, pero es muy similar, es el mismo coche del año pasado, básicamente. Así que bueno, este era Brasil como estamos viendo, fijaros en la parte de alerón. La parte de alerón trasero es lo que os digo, si os fijáis en este alerón trasero y en este sí que cambia, sí que hay diferencias. Fijaros ahora en los pontones, ¿vale? Para ir viéndolo, y si regresamos al alerón trasero, fijaros en este de Brasil, y aquí, esto es Canadá, ya veréis que es exactamente igual al que hay ahora mismo. O sea que esta fotografía, os he querido poner la de Brasil primero porque era más reciente, pero
es exactamente igual el monoplaza. No ha cambiado nada, ni siquiera, sobre todo lo más importante, lo más interesante es la parte trasera, porque mínimo eso iba a cambiar de las nuevas piezas de Mercedes que ya os hemos dicho, que también las llevará Aston Martin y tampoco ha cambiado. Aquí el alerón delantero también es diferente, pero ya lo hemos visto que en Brasil era igual. Y luego esta foto también que tenemos de España, que es exactamente lo mismo. El alerón trasero difiere, pero porque este tiene más carga aerodinámica, básicamente es eso. Si miramos la parte trasera, me ha parecido también interesante, porque los Beam Wings, dependiendo también del gran premio en el que estuviéramos fijándonos, es diferente. Estamos viendo aquí la más reciente que he podido encontrar de esta forma de las fotografías que tengo, es en Estados Unidos. Y aquí estáis viendo el Beam Wing, aquí tiene mucha carga aerodinámica. Si nos fijamos también en el alerón trasero, pues bueno, es diferente, pero es lo que os estoy diciendo, dependiendo, no ya no por el diseño solo, sino por sobre todo las puntas, lo podéis fijaros más, por la ergonomía del propio alerón, pero este alerón es de alta carga aerodinámica. Lo mismo sucede con los Beam Wings, es por ese el motivo por el que lo vemos diferente a lo que nos han presentado. Y vemos la salida de refrigeración del aire exactamente igual. También podéis fijaros un poco en el fondo, aquí no se aprecia tanto porque no tiene luz, pero básicamente es exactamente igual. Luego tenemos esta foto que es un pelín más reciente, pero como está un poco escorada, no ha sido la primera que os he puesto, que esto es de Las Vegas y lo mismo, es exactamente igual. Aquí en este caso hasta el propio alerón trasero. Luego os tengo también esta fotografía de aquí, que esta me ha parecido también interesante para fijarnos sobre todo en los pontones primero, del lateral, que veamos que son exactamente iguales, y luego esa tapa motor, que esto tendría que cambiar porque el motor Mercedes cambia, no solo, y esta parte debía cambiar además por la caja de cambios, que va a ser más ancha, y no ha cambiado en absoluto. Comentaros eso sí, antes de pasar de fotografía, que han adquirido un patrocinador que es Komatsu, que es gracioso porque Ayao Komatsu es el jefe del equipo Haas este año y tienen un patrocinador Williams que es Komatsu, que no tienen nada que ver con Ayao y la marca, pero es gracioso, ¿no? El hecho. Pero bueno, fijaros bien en sobre todo esta parte de aquí, como estoy diciendo, la parte de la tapa motor, que fijándonos en la parte en Abu Dhabi es exactamente igual. Luego, si nos fijamos también en la ergonomía de los pontones, ahora lo vamos a ver, pero ya lo veréis en la siguiente fotografía, que también es igual, pero la caja de cambios aquí, que es más grande, se debería de notar, se debería apreciar, es decir, que mi sensación es que es exactamente igual. Las suspensiones traseras también han cambiado en teoría, pero no se ve ningún cambio. Aquí otra fotografía que se ve casi que mejor incluso, en Las Vegas nuevamente, y fijaros en la caída de los propios pontones, que también es igual, la entrada era igual, la salida es igual, todo es exactamente igual, como estoy diciendo, es decir, que nos han presentado el mismo monoplaza. Este es el de Canadá, pues una foto más para que lo podamos apreciar. Y luego esta fotografía un poco trasera, que aquí no he encontrado grandes imágenes para poderlo comparar, aunque ya realmente todos estos laterales los hayamos visto. Bueno, pues he encontrado simplemente esta foto, que aquí incluso difiere un poco, pero esta es España. Ya hemos puesto antes una foto, os hemos dicho que el alerón trasero cambiaba porque tiene más carga y demás. Así que bueno, esos son los nulos cambios que hemos podido encontrar en el Williams de esta temporada. Eso es lo que os hemos estado diciendo. ¿Expectativas para Williams? Bueno, el propio Alexander Albon y el propio Sargent se lo ha preguntado Will Buxton y han respondido que, a ver, que es que depende de lo que hagan los demás también en este sentido. Sí que dicen que se nota mucha mejor conducción, se nota mucho mejor monoplaza en sí. Pero tú puedes mejorar un segundo y ser el último porque los demás mejoren dos. Entonces ese es el punto en este momento de la temporada. Lo que dice es que sí que tuvieron complicaciones a la hora de desarrollar el monoplaza porque de por sí tenían pensado desechar casi 2023. Realmente James Bowles lo ha dicho en muchas ocasiones que su objetivo es 26 porque ni 24 ni 25 van a pelear por el título, es imposible, pero tiene que pasar todavía estos 2 años. Entonces, con el primer año de James Bowles y demás, él lo contó en varias ocasiones que el objetivo era casi el próximo año, que este año era para acostumbrarse un poco, también después del 22, que tuvieron muchas complicaciones, pues a ver si conseguían regresar, conseguir reconducir un poco la situación, y lo hicieron. Pero fue tal así que ya se plantearon en un puesto que era un 7º lugar muy bueno en cuanto a dinero, en cuanto a prestigio, en cuanto a regresar Williams a una mejor posición, y no lo podían perder. Entonces el punto está en que ellos pensaban en casi desechar este año y tuvieron que desarrollar más de lo que pensaban la pasada temporada el monoplaza, lo cual perjudicó un poco en cuanto a, sobre todo en este sentido, lo que han dicho los pilotos es en simulador para ellos, para ya estar más acostumbrados. No han podido probar tanto como les hubiera gustado. No implica que sea poco o que sea menos que los rivales, implica que iban a hacer más horas que al final las utilizaron para el pasado monoplaza. Pero eso es
lo que han contado Alexander Albon básicamente, están contentos como digo, expectativas, yo diría más o menos lo mismo que el año pasado. Ser un equipo que sea capaz de pelear, que sea capaz de, en los circuitos que sabemos que iban bien, que sigan yendo bien, que es en los circuitos de mucha velocidad. El Williams era un coche que por su aerodinámica no generaba mucha carga aerodinámica, pero claro, no generaba mucha resistencia aerodinámica, entonces en circuitos de alta velocidad iban muy bien. Monza fue una carrera muy buena de Alexander Albon y luego pues dependiendo del circuito también estaban siendo competitivos. A Albon se lo ha dicho el propio Will Buxton, que tuvo una temporada espectacular el año pasado, aunque Albon ha dicho que todavía tiene cosas por supuesto que mejorar, entonces eso es lo que se espera. Yo esperaría un rendimiento similar, un rendimiento todavía preparándose este equipo para que ojalá en ese 26, como dice James Bowles, pudieran estar ahí, porque como os he dicho yo en muchas ocasiones, por lo menos desde mi punto de vista, esto soy yo, pero yo siempre os lo he dicho, Williams tiene que pelear el título. Yo siempre os he dicho que mínimo hay 3 equipos que tienen que pelear el título siempre, que son Ferrari, que son McLaren y que son Williams. Esos 3 equipos por historia, por legado, tienen que estar siempre peleando, así que ojalá que Williams esté ahí, que por lo menos no sean el farolillo rojo de la parrilla, como lo fueron durante varios años consecutivos e incluso 2022 también lo acabaron siendo. Lo último a comentaros, finalizaríamos aquí el vídeo de la presentación, pero os he dicho ya en el primero de los vídeos del día de hoy que si salía alguna noticia importante os la comentaríamos. Os digo lo mismo para la presentación de Williams. En este vídeo tenemos que incluir que Red Bull ha abierto una investigación a Christian Horner. Asimismo lo han informado desde Países Bajos el medio de Telegraph. Lo han confirmado diciendo que al parecer hay alguien dentro de Red Bull, uno de los trabajadores del equipo, que se habría quejado por un supuesto comportamiento malo de Christian Horner con él. Esto, en teoría, Red Bull ha dado comienzo a esta investigación, es algo bastante serio y que está siendo llevado por abogados expertos en esto. Poca información sabemos más, no sabemos el por qué ha sido, por supuesto, no sabemos qué es lo que va a pasar, me refiero, si esto es de verdad así, porque Red Bull no se ha pronunciado, pero es un medio muy bueno, con muy buena información normalmente de Red Bull por Max Verstappen y demás. Si esto es así, no sabemos qué va a hacer Christian Horner, por ejemplo, la semana que viene, que es cuando se presente el Red Bull, o dentro de 2 semanas en los test. Os mantendremos informados con todo lo que se sepa, con todo lo que se informe, pero podría suponer, desde luego, que si sale culpable, el fin de Christian Horner en Red Bull. Veremos qué es lo que ocurre, yo no quiero tampoco elucubrar nada, yo simplemente os comento, Red Bull ha abierto dicha investigación. En el medio de Telegraph recogían además unas palabras que ha dicho supuestamente un portavoz de la empresa austriaca, de las bebidas energéticas de Red Bull. Lo que han dicho textualmente es: después de que la empresa fuera informada de ciertas acusaciones recientes, se puso en marcha una investigación independiente. Este proceso, que ya está en curso, está siendo llevado a cabo por un abogado externo que está especializado. La empresa se toma estos asuntos muy en serio y la investigación concluirá lo antes posible. No sería apropiado hacer más comentarios por el momento. Y no es apropiado para Red Bull y mucho menos para mí, que como digo no tenemos más detalles más allá de esto. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre el Williams, qué es lo que te parece, qué esperas de ellos, qué crees que será capaz de hacer Albon. Veremos una mejor temporada de Logan Sargeant que la del año pasado. Te recuerdo también que tenemos hoy mismo la presentación de Sauber a las 8, calculado una hora más tarde tendremos el vídeo en el canal, así que estad muy atentos, suscribiros para no perderos ningún vídeo, dar vuestro me gusta si os ha gustado y nos vemos en el próximo, que hablaremos acerca del próximo monoplaza de Sauber.